En el episodio de hoy, más Facultad del Video Podcast, conoceremos la experiencia de trabajo colaborativo en la sede regional del Pacífico, desde los testimonios de la comunidad docente y estudiantil. Bajo el nombre Color, Sabor, Ritmo y Sentimiento, nos contarán cómo abordaron los estilos de alimentación saludables con base en la cultura alimentaria local y cómo lograron un abordaje interdisciplinario que articuló temáticas de nutrición, literatura, poesía y baile. Dicha iniciativa se dio en el marco del proyecto ED 1600, PREANU, y el proyecto ED 1569, Programa de la Persona Adulta Mayor de la Sede Regional del Pacífico, con el apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social, mediante fondos concursables en el marco de la promoción de la regionalización universitaria y la priorización de acciones colaborativas intersedes. Bueno, bienvenidos a todos. Este es el segundo episodio del video podcast de Más Facultad de Medicina. El día de hoy tenemos la grata visita de 13 invitados de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, que vienen a hablar un poco sobre el proyecto ED 1600, Educación y Atención Nutricional Universitario. Bueno, este proyecto tiene sede de acción en el Pacífico y pues tenemos aquí de visita al profesor Emanuel Delgado, encargado de trabajar la parte de talleres dentro del proyecto, a la profesora Cindy Montes, encargada de también talleres educativos y demás gestiones, y pues tenemos también en representación de la comunidad estudiantil a Natalia Mena, estudiante colaboradora, estudiante de nutrición de cuarto año, y pues tiene aproximadamente un semestre de estar trabajando en el proyecto. Pero bueno, bienvenidos. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a ver, cuéntenos un poquito de este proyecto, con quiénes trabajan ustedes, la población, el tema de que se desarrolla en la parte del área geográfica de la sede del Pacífico. Cuéntenos un poco. Sí, bueno, el proyecto lo realizamos con el grupo de personas mayores que pertenecen a la sede Pacífico. Era un grupo más o menos de 30 señoras mayores, todas eran mujeres. Y la idea con ellas era, bueno, desde nuestra parte, desde la Escuela de Nutrición, trabajar el tema de alimentación, rescatando siempre sus tradiciones puntarenenses, que para nosotros era muy importante brindar con ellos recomendaciones nutricionales, pero sin olvidar nunca esta parte de su herencia culinaria y toda la parte cultural de Punta Arenas. Emanuel, contanos un poquitito cómo trabaja, bueno, la Escuela de Nutrición tiene el PREANU, y bueno, el proyecto trabaja un poco en conjunto con este programa. Contanos. Sí, a ver, bueno, está el proyecto, como bien lo decían ustedes, ¿verdad? Se han hecho articulaciones con el proyecto en diferentes zonas geográficas, particularmente desde el periodo de pandemia empezamos a reforzar la vinculación que teníamos con la sede de Punta Arenas. Ahí empezamos a desarrollar actividades, en algún momento desarrollamos muchas actividades virtuales y una vez que pudimos empezar a desarrollar nuevamente actividades presenciales, entonces fue que empezaron a surgir este otro tipo de actividades porque pues ya con los contactos que hemos tenido ya, entonces Jimmy Ortiz, nos hemos identificado que existe la necesidad, ¿verdad?, del abordaje de actividades, de desarrollar actividades de educación nutricional y ese tipo de actividades. Hemos identificado otras necesidades que se están trabajando y se están planificando para ver en qué momento en el futuro podemos desarrollar, pero fue a partir de ahí entonces que afianzamos esa vinculación y empezamos a determinar qué actividades podíamos ejecutar ya. El programa tiene dos unidades, una es la unidad que se encarga de brindar servicios de consulta nutricional y la otra es la unidad que se encarga de brindar actividades educativas, que es donde está inmerso este tipo de talleres y estrategias, digamos, que es con quienes hemos estado trabajando, como les decía, desde ya hace un tiempo para acá. Ahorita con actividades presenciales, pero antes enviábamos material educativo, atendíamos consultas. Antes de la pandemia incluso también desplazábamos estudiantes hacia la sede del Pacífico para desarrollar actividades. En práctica dirigida, me acuerdo, de hecho yo hace un tiempillo cuando hice mi práctica dirigida como estudiante fui a desarrollar actividades allá también en el marco de algo que se llama aula viajera, ¿verdad? Que es una de las áreas de la unidad en donde desplazamos ya sea estudiantes o profesionales, docentes, a desarrollar actividades, a atender allá necesidades también en la sede del Pacífico. Claro, tomar en cuenta que
¿verdad? Los estudiantes también van y hacen sus visitas a la sede y todo. Este proyecto tiene una propuesta educativa de alimentación y nutrición, más que todo para contar el énfasis que tienen personas adultas mayores. Natalia, contanos un poco de cómo ha sido esa experiencia, cómo llegaste al proyecto. Bueno, yo llegué al proyecto porque profe Patricia me comentó al respecto y yo he tenido experiencia como en acción social, entonces me dijo como que si me gustaría participar en esto y la verdad yo muy contenta acepté y no me esperaba, o sea, no sabía qué esperar al respecto, pero realmente fue muy enriquecedor, o sea, fue una experiencia que te hace querer más, ¿verdad? Y es ese encuentro como entre la academia y la sociedad, decirlo de una forma, en donde sí, uno va y pone sus conocimientos al servicio de los demás, pero se enriquece de lo que los demás saben, porque está la literatura, es verdad, pero lo que las personas nos pueden ofrecer es muy diferente y se combinan, o sea, al final no es simplemente lo que vemos en un papel, sino también lo que se ve en las calles y lo que pudimos ver en la sede del Pacífico. Nos enriqueció mucho, creo yo. Entonces, sí. Claro, porque son los primeros pacientes que ustedes atienden, ¿verdad? ¿Y cómo fue esa experiencia con la persona adulta mayor? Recientemente, de hecho, yo estaba estudiando sobre la persona adulta mayor, entonces fue como poner en práctica lo que de hecho profe Patricia nos enseñó como en las clases. Y hay como este estigma de que la persona adulta mayor no puede hacer muchas cosas, o que está enferma, ¿verdad? O que hay muchas cosas alrededor o muchos pensamientos que se tienen alrededor de la persona adulta mayor, pero realmente como poder estar ahí y poder presenciar como sus capacidades, lo que tienen para ofrecer y también el trabajar como en esa parte de, ok, esto es lo que sé y esto es lo que pasa realmente, ¿verdad? Porque nos pueden decir como, sí, hay que ayudarlos, ¿verdad? De alguna u otra forma, pero ellos dicen, no, yo puedo solo, ¿verdad? O sea, bailaban, recitaban poemas, cocinaban y nos ofrecían todo eso, ¿verdad? Que en la experiencia educativa uno se lleva eso y dice como, ok, ahora quiero ver qué más puedo hacer en esta parte. Claro. Bueno, Natalia acaba de entrar en un punto de las actividades que se desarrollan, ¿verdad? La iniciativa lleva este nombre de color, sabor, ritmo y sentimiento. Cuéntenos un poquitito de eso. Sí, porque inicialmente el nombre tenía como un nombre muy formal y la idea era precisamente algo bonito, algo creativo que llamara la atención y de ahí surgió todo esto. Bueno, hay color, hay sentimiento, hay sabor, hay ritmo, porque al final también no solo fue la parte de nutrición, sino también se combinó junto con la danza y con la poesía. Entonces era decir, bueno, ¿cómo podemos ligar estas tres cosas que tal vez son muy diferentes, pero que al final todo se combinó? Y bueno, incluso en la actividad final que hubo de cierre, habían señoras que daban sus poemas, que era, por ejemplo, la oda al tomate. Y entonces era una poesía al tomate. Entonces, al final todo se logró vincular y la idea era precisamente esto, porque al final también la salud se refleja a nivel integral y el hecho de que ellas estuvieran también realizando actividad física mientras practicaban las coreografías, los bailes y que al final también pues estimularan toda la parte mental con la creación de poemas y la parte de nutrición, se hizo esta vinculación entre las tres áreas y pues al final el resultado fue esta actividad de cierre que fue muy bonita. Claro, porque diríamos, o sea, la alimentación con la cultura, ¿cómo hacemos ese? Eso es muy particular, pasa mucho que a veces en el ligamen de los nombres de los proyectos, a veces, particularmente a profe Patricia le gusta mucho eso, que los nombres sean como muy atractivos, como muy llamativos y que de alguna u otra forma hagan vinculación con algo más que solo la parte de nutrición, con solo el componente biológico de la nutrición. Entonces es muy interesante cuando uno se vincula con ella en proyectos porque siempre es como la misma reacción, ¿verdad? Como qué nombre más interesante, qué nombre más llamativo. No me imaginé que uno podía hacer el ligamen de nutrición o alimentación con tal cosa. Entonces, claro, y eso bueno, capta como el interés de las personas. Sí, bueno, parte de lo que la Escuela de Nutrición genera en el proceso de educación y formación del mismo paciente, de la comunidad y demás, es contar el origen de la alimentación, de ir ligado a la cultura, de por qué consumimos lo que consumimos y cómo lo consumimos. Pero ustedes como docentes,
¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso también de aprendizaje, ¿verdad? Claro. Porque con la comunidad no hay una receta, siempre trae sorpresas. ¿Cómo ha sido? Claro, sí, y bueno, y precisamente como lo decía Natalia ahora, uno va con el objetivo de enseñar algo, ¿verdad? De nuestro punto de nutrición, pero al llegar allá y que ellas también nos enseñen cosas, porque al final ellas tenían toda esta expertise a nivel culinario de lo que se cocina y cómo se preparan las cosas en Punta Arenas. Pero entonces nosotros llegamos a aportar el granito de arena bueno, ok, ¿cómo podemos hacer esto tal vez de una forma más nutritiva? Sin perder la esencia de la cocina puntarenense, pero bueno, cambiemos esto, pongámosle esto otro y lo hacemos más nutritivo. Pero entonces sí era un aprender de ambos lados. Escuchar mucho a las personas, darles siempre como este espacio de que ellas también compartan experiencias y bueno, no solo a nivel como de la cocina en sí, sino bueno, donde yo trabajé, que fue la parte del taller educativo, donde se compartieron muchas experiencias a nivel también de otras áreas, a nivel del autocuidado, ¿verdad? Entonces que ellas también pudieran compartir y abrirse, escucharlas y de ahí pues dar una recomendación desde el punto de vista nutricional. Claro. ¿Cuánto tiene el proyecto de existir? El preano. El proyecto. El proyecto es reciente, si no me equivoco. Eso es una inscripción que empezó a gestarse desde el año pasado con la Vicerrectoría de Acción Social. Este en específico. La vinculación con Sede del Pacífico sí tiene mucho más tiempo, ¿verdad? Okay. Y el programa todavía más. Ok, resaltar esa parte, ¿verdad? Dentro de las escuelas que conforman la Facultad de Medicina, nutrición es una de las que cuentan con una sede fuera de la central. A ver, Natalia, contanos, vos como profesional, ¿qué has aprendido y qué podrías, no sé, de pronto llegar y compartir luego con los colegas? Y, ¿verdad? Ya no es solo como el papel de nutricionista detrás de un escritorio, un consultorio. ¿Cómo? Claro. Algo que se nos enseña en la escuela es que son multifacéticos, ¿verdad? O sea, no es simplemente el hecho de tenemos una receta para todo, como decía profe Cindy. O sea, no tenemos eso de que esto es lo que te voy a dar a vos y al resto también, ¿verdad? O sea, eso no es la realidad de las personas con las que tratamos. En ese sentido, hablar como un poco de salir del consultorio, de salir de que eso es lo único que hacemos, creo que eso es lo que hay que recalcar, ¿verdad? Que nuestra acción va más allá de solo dar una receta y en este sentido, al trabajar con personas adultas mayores, no hay una receta. Ni siquiera cuando se habla como en clases, lo que nos dicen es como, o sea, no te puedo decir qué tienes que hacer, no hay pasos, ¿verdad? Entonces, como hablar con mis pares, por decirlo así, como al hablar con ellos, podría decirles tipo que se echen al agua en el sentido de que aprendan de lo que están viviendo y lo que les están ofreciendo para poder tomarlo en cuenta siempre, ¿verdad? Como no decir que esto es lo que ya tengo, sino volver y revisar lo que les está pasando a las personas, lo que están viviendo, lo que están tomando para su vida, porque también estamos como en una época en que los adultos mayores se involucran en la tecnología, ¿verdad? Y así fue como empezó un poco como lo de las recetas en el 2020 y la pandemia con los grupos de WhatsApp y así. Entonces como tomar en cuenta que también a ellos les llega mucha información y que también esté en nosotros poder como educar en esa parte, ¿verdad? Como ¿cómo digo si esto está bien o está mal? Y no es que haya como, yo creo que en nutrición todo es un poco gris, porque no hay blancos y negros, o sea, es una paleta de colores. Entonces, como tomar en cuenta esa parte y, como dicen, echarla a su saco, o sea, tomar cada una de esas experiencias y poder convertirlas también en aprendizaje y conocimiento que después se pueda aplicar en otras muchas situaciones. Claro, sí, eso es lo que eso es lo que va ganando el estudiante, ¿verdad? Claro. Cuando llega a estas iniciativas de estar en clase, recibir materia magistral todos los días y todo, pero salir a la calle, conocer a la comunidad, creo que los hace crecer muchísimo y a la mano de docentes que también llevan la guía y llevan la batuta, facilita mucho el conocimiento, ¿verdad? Definitivamente, o sea, es muy diferente estar en la calle, como sí, en la calle también es una escuela diferente. Y eso es lo bonito de ese tipo de vinculaciones, porque es que uno
en el contexto de la clase uno puede tratar, en la medida de lo posible, de basar el proceso de enseñanza en casos que uno conoce y demás, pero es que nada más no es igual que salir del espacio del aula, ir a donde está la población con la que se está trabajando y verla inmersa en su contexto. Es completamente distinto, ¿verdad? Y como bien decía Natalia, hay muchas de esas cosas, después puede confirmar, mira, esto lo vi en clases, y sí, y después se puede dar cuenta, bueno, pero esto lo vi de esa forma y esto es completamente distinto a la hora de ver un grupo de X cantidad de personas en su dinámica. Y el aprendizaje y la retroalimentación que se tiene es muy bonita, que yo creo que a nivel personal es una de las cosas más bonitas de este tipo de actividades o de proyectos, el poder ir a donde están las personas, donde están las comunidades y vincularse con ellas. Las chiquillas decían algo muy importante, que es todo el proceso de cómo nosotros vamos y llevamos una estrategia, pero también es muy interesante el proceso de retroalimentación, ¿verdad? Claro. Porque por un lado, y Cindy lo decía muy bien, nosotros vamos y hacemos una propuesta o una ejecución de actividades, se procura en la medida de lo posible de conocer qué es lo que hacen o cómo lo hacen y tratar de respetarlo, pero muchas veces, y pasó particularmente en este proyecto y me ha pasado en otros espacios también, uno llega y le preguntan o lo ven a uno a veces incluso con un poquito como de temor o con cositas, ¿será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? Ya nos van a regañar. Y a mí eso me hace mucha gracia porque mucho de lo que procuramos hacer es más bien es reafirmar, ¿verdad? Que mucho de lo que son tradiciones alimentarias y que mucho de las cosas que se están haciendo en realidad han estado bien, siempre estuvieron bien, han estado bien y van a seguir estando bien porque es un contexto diferente, nos ubicamos de acuerdo a la necesidad de la población y su contexto también y a partir de ahí uno se da cuenta, pero esto está bien, ¿verdad? A veces hay pequeños ajustes que hacer que muchas veces ni siquiera son digamos, en función de los ingredientes o lo que están usando, sino incluso en función, por ejemplo, podríamos acompañarlo con una ensalada, por ejemplo, ¿verdad? Les está haciendo falta la parte de los vegetales, pero es vacilón porque entonces de repente ellos dicen, bueno, pero entonces podría ser una ensalada tal cosa. Exacto, sí, nada más es que esté a la par de esto otro. Pero entonces es muy interesante porque muchas veces no es o eso es lo que procuramos nosotros, no es llegar y decir, vamos a cambiar lo que se está haciendo o lo que ustedes han estado haciendo no es, digamos, de esa forma, sino más bien es reafirmar que lo que han estado haciendo está bien y simplemente, digamos, vemos como algunos principios como, sí, claro, necesitamos vitaminas, minerales, fibra, compuestos bioactivos que están en frutas y vegetales, ¿cómo los incorporamos? Y eso es la recomendación que muchas veces hacemos. Bueno, eso lo podríamos acompañar con, o esa preparación que está ahí le podríamos meter más vegetales, por ejemplo, ¿verdad? Y al final es como un proceso dinámico muy bonito por eso, porque entonces, digamos, va uno aprende mucho, digamos, a mí me fascina ir, porque entonces uno aprende recetas nuevas, o uno aprende técnicas nuevas, o uno aprende formas de hacer las cosas distintas, y eso es muy interesante porque a veces uno no las había contemplado. Y digamos, solo modo ahí de experiencia con una de las señoras que estábamos hablando en ese taller, que yo le preguntaba por las diferentes preparaciones que hace, ella me decía, no, bueno, es que yo pongo la carne de cerdo a curar al aire, ¿verdad? Y es muy interesante, el proceso de curado de alimentos y de carnes es algo ancestral, se utiliza mucho desde antes, se utiliza ahora incluso en preparaciones muy modernas también, incluso en restaurantes de muy alto, no sé qué decirle, pero pues, esos restaurantes muy exactamente, pero no es nada que no se haya estado haciendo desde hace muchos años y no es nada que no se haga, digamos, de forma cotidiana en muchos contextos, ¿verdad? Entonces es muy interesante eso. Digamos, ella me decía, sí, es que yo pongo la carne de cerdo, la adobo, la arreglo, la pongo a secar al aire, a curar unos cuantos días y después eso es lo que uso para utilizar y hacer una carne, digamos, de cerdo con tal cosa. Y yo decía, bueno, qué interesante, ¿verdad? Porque eso lo ve uno en la literatura, eso lo ve uno en libros de técnicas, eso lo habla todo el mundo como si fuera lo más emocionante, lo más asombroso, lo más innovador, ¿verdad? Pero resulta que hay señoras adultas mayores que lo están haciendo en Punta Arenas desde hace décadas, ¿verdad? Y si vamos de ahí para atrás todavía más. Entonces es muy interesante también como reafirmar eso y rescatar eso, ¿verdad? Esto lo estamos haciendo de hace mucho tiempo, nada más de repente lo dejamos de prestarle atención, pero se está haciendo y lo están haciendo estas personas desde hace mucho. Es un acervo de conocimiento muy interesante trabajar con esta población. Claro, es una construcción de conocimiento por ambas partes, ¿verdad? Claro. Porque ustedes aprenden de ellos y ellos de ustedes, y es eso, nada está bien y nada está mal, solo son formas de hacerlo y resolverlo, y más o menos algunas recomendaciones que tal vez ustedes como entran en el papel de profesionales. Y con esto quiero entrar en el proceso de las actividades. ¿Qué tipo de actividades son las que desarrollan? Nos han comentado de talleres, ¿cómo funciona eso? Bueno, tal vez aquí Cindy les pueda hablar un poquito más porque fue la que estuvo desde el principio con el proyecto trabajando las estrategias. Sí, de manera inicial, bueno, como mencionaba también Natalia,
punto de inicio fue el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces iniciamos primero realizando actividades de manera virtual y todo fue por WhatsApp, no se hizo nada por Zoom, entonces fue muy interesante ver de qué manera podríamos crear interacción con las personas solo por medio de WhatsApp. Entonces comenzamos a hacer videitos cortitos, como interactivos, hablando, por ejemplo, bueno, qué es alimentación, qué es una tradición alimentaria, qué recuerdos tienen ustedes de la infancia que están relacionados con la alimentación. Entonces, más o menos ese era el estilo de los videos que mandábamos. Y las señoras contestaban porque siempre era una pregunta. Entonces ellas por ahí contestaban y decían, es que en mi infancia mi mamá hacía tal cosa, en mi casa se usaba tal equipo, mandaban fotos, por ejemplo, de, qué sé yo, de las ollitas, ¿verdad? Cosas así muy interesantes. Entonces fue muy bonito porque, como les cuento, era un grupo de 30 señoras y por ahí todas empezaban a comentar, siempre mandaban las respuestas, digamos, a esto, y al final también esas respuestas que ellas nos daban, igual las tomábamos y las capturábamos para hacer otro video o alguna imagen bonita para que igualmente ellas supieran que igualmente estábamos prestando atención a todo lo que ellas estaban comentando. Posterior a esto ya comenzamos a realizar preguntas sobre recetas. Entonces comenzamos a construir un banco de recetas con todo lo que ellas nos daban: salpicón, ceviches, resbaladera, horchata, bueno, arroz guacho, arroz con camarones, diferentes cosas ellos nos fueron comentando, y que al final esto fue el insumo para poder hacer los talleres de cocina cuando estuvimos ahí presencialmente. Por cuestiones igual de la distancia y pues demás, solo pudimos ir 2 veces a realizar los talleres. Entonces realizamos un taller de cocina y el taller educativo. Como era un grupo bastante grande, entonces los dividimos en 2. Entonces la mitad estaba cocinando, mientras la otra mitad estaba en el taller educativo. Y la siguiente vez que fuimos, pues intercambiamos los grupos para que todos tuvieran igualmente las mismas experiencias. Pero propiamente en el taller de cocina sí se rescataron las recetas que ellas nos habían dado. Igualmente, ¿verdad? Pues nuestros aportes a nivel nutricional, pero que igualmente fueron como, ¿verdad? Pues cositas ahí que mínimas. Y la parte del taller educativo donde se trabajó el tema del autocuidado. Entonces era la parte de nutrición, pero ligada a los diferentes puntos del autocuidado, que es por ejemplo, bueno, a nivel de horas de sueño, horas de descanso, la parte de actividad física, la parte del control del estrés, bueno, a nivel de salud, si me hago exámenes de sangre, si voy a chequeos médicos. Entonces era un poco como abordar todos los diferentes puntos del autocuidado, pero siempre ligado con la parte de alimentación y nutrición. Ok, ¿y cada cuánto se hacen los talleres, más o menos? Con nosotros comenzamos en el grupo de WhatsApp por ahí como de septiembre. El primer taller fue en octubre y el segundo en noviembre. Ok, y qué interesante esto, ¿verdad? Porque Natalia lo nombraba al inicio, ¿verdad? El tema de que son personas adultas mayores, pero ustedes los están abordando con tecnología. Y ellos están respondiendo positivamente. ¿Cómo llegaron ustedes a eso? Y ¿qué logros han tenido a partir de esa metodología? Esa estrategia que les mencionaba Cindy de los grupos de WhatsApp fue muy interesante. Eso empezó, creo que fue a finales del primer año de pandemia. Que como les digo, ya la vinculación estaba de antes, y profe Patricia junto con don Jimmy Ortiz estaban viendo a ver qué estrategias se pueden desarrollar. Y ya ella tenía un cursito de nutrición orientado a la población adulta mayor, que se ejecutaba aquí en Rodrigo Facio con el PIAM. Y en ese momento a ella se le ocurrió, dijo, bueno, ¿por qué no? Y entonces agarramos y adaptamos estos contenidos que ya tenemos de este curso para esta población y los adaptamos a esta otra población, pero nos encontramos entonces con esa limitante, con la parte de esa brecha tecnológica, porque no todas las personas adultas mayores podían tener acceso a la computadora o al Zoom o a un internet lo suficientemente estable. Entonces, porque se intentó, no es que no, ¿verdad? Se hizo en algún momento la prueba, pero nos dimos cuenta que no era factible. Entonces a ella se le ocurrió y dijo, bueno, ¿por qué no lo hacemos solo de WhatsApp? Y esa fue la primera experiencia que se tuvo. Y fue, como plan piloto, una experiencia muy positiva, porque la respuesta que tuvimos por parte de las participantes fue muy buena. Uno de los primeros temores que teníamos era eso, como si iba a cautivar suficiente la atención como para que durante varias semanas, porque básicamente duró casi un semestre, 4 meses para nosotros, ¿verdad? Íbamos a darle continuidad a la participación de la gente.
Y pues nos dimos cuenta que sí, ¿verdad? Efectivamente, y a partir de ahí fue donde profe Patricia se dio cuenta de que entonces esa metodología que se aplicó, que fue muy sencilla, digamos, si prestamos atención, por lo menos en cuanto a la aplicación, porque sí hubo que hacer adaptación de todos los mensajes a un formato distinto, más pequeño, que fuera en forma de mensajes de texto, que si tenía herramientas, digamos, adicionales, fueran herramientas, digamos, imágenes o audios que fueran fáciles, digamos, de digerir o escuchar o de procesar. Entonces, después de eso fue que entonces se siguió replicando la estrategia porque se dieron cuenta de que realmente era muy, muy, muy interesante, y de hecho, después lo compartimos en un congreso de actividades educativas dirigidas a población adulta mayor, y fue muy interesante porque compartiendo con personas de otros países, habían otro montón de estrategias que se aplicaron, pero nadie había coincidido la idea de ejecutar un taller educativo a través de la herramienta de WhatsApp. Y algo que por lo menos conocemos en nuestra población, aquí en nuestro país, es que la mayoría de gente maneja muy bien WhatsApp. Los adultos mayores lo manejan súper bien, comparten cadenas, comparten videos, comparten imágenes de todo tipo, y entonces fue muy interesante darnos cuenta de eso, que en otros países estaban usando otras herramientas muy interesantes también, muy, muy, muy curiosas, pero nadie había contemplado hacer toda una estrategia educativa a través solamente de WhatsApp, y eso fue como muy, muy llamativo de darnos cuenta. Y dentro de ese proceso de creación de contenido y demás, ¿qué fueron descubriendo ustedes? O sea, qué sé yo, que les gustan más los videos, que les gustan más las imágenes, o ha sido como una mezcla de todo. Bueno, Cindy una vez más, porque a ella le tocó en la segunda ejecución a ella le tocó asumir ese reto. Claro, porque es una investigación, claro. no es tan fácil de nada más decir, ay, sí, les mandamos, no sé, un artículo, o sea, no se lo van a leer. Exactamente, y no es como que les vamos a mandar un texto que es enorme, que después dice ahí leer más y tienen que seguir, tampoco. Entonces, ¿cómo fue eso? Sí, hay que estudiar muy bien como esas herramientas, porque hay que tener mucha creatividad al momento de hacerlo, porque por ejemplo hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el recurso de audio, el recurso visual. Una letra muy pequeña es muy difícil que tal vez una persona, bueno, cualquier persona, yo siento que nadie lo va a leer, pero si la persona mayor tal vez tiene algún problema de visión, entonces contemplar que la letra sea grande, el audio también, que el audio sea muy claro, fuerte. Y con este proyecto, bueno, a través de la herramienta de Canva, que Canva es una herramienta que nos sirve mucho para poder hacer videos, comenzamos a hacer entonces estos videitos cortos también, porque un video muy largo primero también es muy pesado, entonces contemplar si la persona no puede descargarlo porque no tiene datos o así, entonces también es importante contemplar la duración, y además que un video muy largo puede ser muy cansado, la persona tal vez no lo va a ver completo, entonces es mejor un mensaje cortito en un video claro, ¿verdad? Que se escuche, que se entienda, que se logre observar bien, que ojalá tenga tanto recurso como de subtítulo, digamos, que se pueda leer, pero que también se pueda escuchar. La accesibilidad. Ajá, que se vea la persona que está dando el mensaje. Y empezamos a ver que la respuesta a los videos sí fue bastante positiva. Las personas sí abrían los videos, sí nos comentaban que les gustaban bastante. Igualmente, cuando no se usaba el video, entonces tal vez era como un mensaje corto, ¿verdad? Una imagen con una frase pequeña, pero que igualmente hubiera un mensaje detrás de esa fotografía que se enviaba. Pero sí, fue muy interesante el uso de los videos. Ay, está súper, ¿verdad? El tema de la creatividad, que mapear a estos, ¿verdad? A los adultos mayores que consumen en información cada tanto, porque de pronto y les mandamos así constante y tal vez no quieren. Pero bueno, Natalia, contanos, a ver, ¿en qué talleres participaste y cómo fue la experiencia luego de ser parte de? Yo solo pude participar en la actividad final, que era ya cuando presentaban como los bailes y se hablaba un poco de lo que se había vivido. Y también hicimos una sistematización de la experiencia. Yo estuve como a cargo de eso con profe Patricia y una alumna de la sede del Pacífico, que también era asistente. Y pues eso fue como yo creo que como un abrir de ojos a esta experiencia en la que yo no había estado desde el inicio, pero que me pude empapar de todo lo que vivieron, ¿verdad? Porque en esta sistematización eran como todas recetas que ellas mandaban y las frases que ellas decían, los poemas que hicieron. Esto de lavado al tomate fue un éxito, de verdad, o sea, fue increíble. Que incluso la autora
lo leyó en la última actividad de cierre. Y entonces en esta sistematización era como un poco poder entregarles a ellas lo que habían vivido, ¿verdad? La experiencia que habían tenido desde que inició. La mayoría de las recetas fueron las que mandaron por WhatsApp y así tenían como los nombres de quién las mandó, entonces era como sentirse famoso en un libro, ¿verdad? Y todas estaban súper felices, porque la mayoría eran mujeres, creo que todas eran mujeres. Todas eran mujeres. Entonces se sentían como, mira, aquí está mi receta. Y algo que queríamos como poner en papel, digamos, eran sus palabras. Cuando hacían esas preguntas, o sea, en el grupo de WhatsApp, ellas siempre respondían, ¿verdad? Entonces, como aquello que creíamos que era importante para recordar, para que ellas lo volvieran a ver y así. Entonces, también estaba en este libro, por ejemplo, como decía, como mi mamá usaba tal utensilio y yo me acuerdo que me sentaba junto a ella mientras ella lo usaba. Entonces, como que es como reconfortante, no sé, como que al leerlo a uno le da esa familiaridad y eso, sentirse como parte de incluso, porque también uno puede sentirse como identificado con esas experiencias, ¿verdad? Entonces, sí, mi trabajo estuvo como bastante enfocado en este recurso y en poder entregárselos a tiempo. Eso fue un reto. Un reto porque tuvimos muy poco tiempo desde el último taller y así. Entonces había que estar también como en el último taller y hacer como las compras y hacer toda esta parte. El apoyo logístico más que todo, que eso también fue una parte importante de mi trabajo. Y también en la parte como de investigación, ¿verdad? De qué es lo que mejor le podemos dar a ellas. También hablando del libro, ¿verdad? Y cómo les gustaría verlo, la parte visual, de que sea atractivo, de que sea colorido, para que también tenga sentido con el nombre del proyecto y de todo esto, de color, sabor y ritmo. Y entonces creo que ese fue como mi papel más importante y fue como muy reconfortante y muy rewarding, ¿cómo se dice eso en español? Sí, fue enriquecedor. Poder como ver las caras de ellas y decir como, esto está demasiado lindo, estamos muy felices, y los demás como que querían usarlo y leerlo y se lo enseñaban a sus nietos porque también trajeron a sus familias a esta actividad. Entonces como que todo esto uno dice, valió la pena el esfuerzo, ¿verdad? O sea, valió la pena poner tanto empeño en esto porque al final la gente siempre es agradecida con lo que uno hace. Y entonces, sí, básicamente eso fue como mis tareas de poder estar como en la parte logística, de investigación y creación también. Claro, porque es un material que no fue creado de la NASA, también del sello UCR, ¿verdad? Entonces tengo una publicación en la UCR y eso también yo sé que a ellos como que les alimenta, ¿verdad? Esa felicidad. ¿Cómo ha sido la experiencia con los profes? Malísima. No, ¿cómo así? No, de verdad ellos han sido como muy, no sé cómo sería la palabra, pero como siempre están ahí, digamos, ¿verdad? Siempre están para resolver las dudas, para poder acompañar en el proceso. Yo sé que ellos también tienen una parte importante en esto, pero al uno ser estudiante a veces como que uno dice, no estoy como a la altura, ¿verdad? ¿Cómo voy a participar en algo tan grande? Pero que ellos a uno le digan como, wow, esto está muy bien, o que le den la retroalimentación necesaria y todo eso, es como demasiado bueno, por decirlo de alguna forma. O sea, como pasa de lo que está bien, porque se toman muy en serio sus tareas y eso también nos enseña a nosotros como estudiantes como a tener una meta, digamos. Ellos están haciendo su trabajo, es verdad, pero también están involucrándose con uno como alumno, como estudiante que quiere aprender y que ellos están dispuestos a enseñar. Y creo que esa es la parte como más bonita y que que ha permitido como tener una relación de profesor-estudiante, pero también como mentores, ¿verdad? Como, ok, estoy aprendiendo de alguien que sabe hacer muy bien su trabajo, que por algo son profesores de la UCR, como dicen. Pero también como aprender de lo que saben y de ellos como personas, porque algo importante yo creo en la acción social es también como poder abrirse a las personas,
yo sé que siempre hay un límite, ¿verdad? O sea, como tenemos límites y hay reglas y todo esto, pero como poder ser esa parte cálida para las personas, poder ser amigables con los demás, también uno aprende de esa parte, de la parte como más humana. Entonces, sí, es aprender de la ética, pero también de cómo aplicarlas, claro, y el aprendizaje, ¿verdad? Ponerlas a la par. Humano, trabajamos con personas. Exacto. Ese trato humanístico que de la universidad siempre ha venido como incentivando e impulsando. Exactamente. Más o menos, ¿cuántos estudiantes están en el proyecto? Vinculados en este. Ajá. Es que en total eran 30 señoras, pero propiamente los que trabajaron con nosotras en el proyecto de nutrición fueron como unas 22 más o menos. Pero estudiantes, digamos, vinculados, porque sé que, digamos, estaba Natalia de este lado, pero también en la sede de Punta Arenas habían otros. Sí, estaba Mariana y Jorge. Jota. Sí, que fueron un apoyo increíble también durante como unos 4 o 5 más o menos. Sí, creo que en este fueron 3 específicamente. Éramos 3. Ajá. Ok, y ustedes como profes, ¿cómo ha sido, verdad, este reto, verdad? Porque hablábamos al inicio, la clase magistral, ustedes la preparan, generan la clase, tienen todo un objetivo, metodología y todo, pero cuando salimos al campo de trabajo, ¿cómo ha sido eso? Fue muy vacilón porque para el primer taller que tuvimos, nos pasaron 1000 cosas. Hubo presa, llegamos tarde, había que ir al mercado a comprar los alimentos porque lo queríamos conseguir fresco, porque ese día íbamos a preparar arroz con camarones, entonces había que conseguir los camarones frescos. Entonces tuvo que ir al mercado, profe Patricia fue a hacer las compras y yo me quedé con el grupo, entonces dije, bueno, aquí se nos desordenó el horario, la logística, lo que traíamos, pero no pasa nada. Aquí, ¿verdad? Igualmente hacemos una actividad bonita, aprendemos, hicimos un bingo igual con el tema de autocuidado. Entonces, igual fue muy bonita esa experiencia inicial, porque así fue como nos recibieron. Era la primera vez que las estábamos conociendo, porque ya no nos conocíamos de manera virtual, pero fue el primer momento donde ya nos conocimos oficialmente en vivo y a todo color. Pero entonces fue como parte del trabajo, que siempre van a suceder cosas, ¿verdad? Uno puede traer todo muy planificado, todo muy ordenado, pero ya al momento en el que uno está ahí, suceden miles de cosas y no se puede decir, ay, bueno, entonces ya no hago nada, ¿no? Es ok, es lo que está pasando en este momento, nos acomodamos y sale el trabajo adelante. Claro. Sí, bueno, yo participé del segundo taller de cocina, de hecho, y igual para mí siempre es buenísimo porque son un apoyo muy bueno, porque por lo menos en el caso de los 2 chicos que eran de la sede del Pacífico, digamos, ellos ya conocían a la población, yo llegaba a conocerlos en ese momento, entonces también es muy fácil para uno, porque ya para uno es como ese apoyo que uno los tiene de ese lado, entonces es rápido como, bueno, ayúdeme a identificar quiénes son, por ejemplo, y a partir de ahí hacen la introducción con uno, o le dicen, bueno, profe, si necesita algo está aquí, o por ejemplo, todo el equipo que necesitábamos estaba en otro espacio, entonces es como el equipo está en otro lado, si lo necesita, dígame qué necesita y vamos aquí, lo ayudan a uno a identificar dónde están las cosas, porque cuando uno lo sacan del charco de uno, ¿verdad? Y lo ponen en otro espacio, es difícil a veces para uno identificar dónde está lo que uno necesita, o qué tiene uno disponible para. Pero aparte de eso, se involucran muy bien con la población con la que uno está trabajando, ¿verdad? No se desvinculan como ya hice mi parte y me voy, ¿verdad? Sino que están ahí usualmente, están de repente conversando con las señoras, a veces se identifican cosas que uno no identificó, no vio, y de repente se acercan a uno y dice, es que tal señora tal cosa, ¿verdad? Y eso para uno es como muy bueno porque uno no puede tener ojos en todas partes, ni manos en todas partes, especialmente con grupos grandes. Entonces siempre eso es siempre muy, muy enriquecedor, digamos. Es un trabajo articulado entre el docente ese apoyo, y el profe. Y siempre es buena idea de que uno llega como decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que necesito, cómo podemos distribuirnos la carga de trabajo también, ¿verdad? Y por lo menos todas las experiencias que he tenido yo, pero en este caso en particular con ese segundo tallercito, siempre es como un alivio saber que uno no está solo, ¿verdad? Claro. Que hay otras personas ahí que también están anuentes y dispuestas, y tal vez es por afinidad y por eso se involucran en ese tipo de actividades, pero también son personas que tienen una afinidad por trabajar con personas. Entonces también les gusta vincularse con otras personas o preguntar. Si uno le dice, mira, ¿me puedes ayudar explicándoles esta actividad o haciendo esto o asumiendo esto otro? Siempre es un sí, con mucho gusto. Y lo hacen, ¿verdad? A veces les da miedillo, a veces no, pero lo hacen justamente porque les gusta también esa vinculación. Entonces,
a mí me ayudó mucho saber que no estaba solo. Sí, más al ser estudiantes que eran de allá de la sede, entonces sí tenían todo bien. Bueno, este muchacho que nos ayudó mucho, Jota, es que tenía nombre artístico, entonces era Jota. Y él nos ayudó mucho porque para este proyecto también se compró equipo de cocina. Para poder hacer todos los talleres era equipo totalmente nuevo, entonces eran las ollas, los sartenes, licuadora, todo se compró nuevo. Y él nos ayudó mucho en todo el tema de, bueno, dónde se va a guardar esto en la sede Pacífico. Él tenía las llaves, nos ayudaba siempre a guardar todo y a sacar todo también cuando ya íbamos a realizar los talleres de cocina. Y la chica Mariana, que también nos estuvo apoyando mucho, ella también conocía ya a todas las señoras, conocía los nombres de todas las señoras, entonces también era más sencillo porque tal vez uno veía los nombres a nivel del grupo y uno decía, pero ¿quién es Doña María? ¿Y quién es Doña María? Ah, es que ella es. Entonces nos ayudó mucho también. Familiarizarse con la población. ¿Conocías vos del preano y que incluso la escuela tenía sede fuera de la central? No sabía de la sede fuera de la central, pero sí conocía el preano y conocía un poco como el trabajo que han hecho como desde que se fundó. O sea, siempre nos cuentan un poco sobre la escuela, entonces eso como que uno se queda como, ¿qué proyectos eran estos, verdad? Entonces sí conocía bastante sobre estos, también porque profe Patricia me daba clases, entonces ella se encarga mucho de darnos a conocer esto. Yo creo que es demasiado importante porque si no conocemos sobre los proyectos en los que nos podemos involucrar o en las actividades que hacen nuestras escuelas, ¿cómo vamos a poder querer involucrarnos en esto, verdad? Entonces, sí. Eso es súper importante, ¿verdad? Y nace del docente, la figura del docente, demostrar lo que puede hacer como profesional, darle esa confianza al estudiante y todo. Así como en breves palabras, quiero que los tres me ayuden como a solucionar o tal vez a exponer esos retos a futuro con la población y desde el área pues de la expertise de ustedes, que es el tema de la alimentación. No sé quién quiere. A ver, bueno, yo creo que uno de los primeros retos es cambiar la visión y ojalá en la medida de lo posible poder darnos cuenta de que nuestra articulación, nuestro trabajo puede ir más allá, que el espacio más... Trabajar a lo local es muy bueno, ¿verdad? Pero creo que tenemos la capacidad de ir a otros espacios donde no tienen, por ejemplo, una sede del programa, ¿verdad? Y eso es un reto, porque, por ejemplo, la universidad tiene sedes y recintos a lo largo de todo el país y quisiéramos como programa poder alcanzar y estar vinculados con todas estas sedes y recintos, pero es una limitante que tenemos actualmente y pues ahí vamos, ¿verdad? Pero este es un reto, buscar en la medida de lo posible cómo ampliar el alcance de nuestro trabajo en otras zonas o en otros espacios. Y eso al mismo tiempo repercute de muchas formas, ¿verdad? Porque hay acción social, pero también realimenta la docencia, pero también retroalimenta y permite hacer investigación. Por todo lado hay beneficios, digamos, tangibles, importantes, pero necesitamos cambiar esa visión y buscar en la medida de lo posible cómo alcanzar y salir del espacio que tenemos, ¿verdad? Y buscar ampliarnos a esos otros terrenos, principalmente cuando hablamos de sedes y recintos, pero ya sabemos que una vez que llegamos a las sedes y recintos, a partir de ahí, porque ya ellos son los locales en el espacio, podemos buscar otros lugares hacia donde ir. Ampliarse. Buscamos exactamente primero lo que tenemos y lo que conocemos, y a partir de ahí, como ellos son los que conocen las necesidades más inmediatas, nos pueden decir, bueno, sí, pero tal cosa, pero de aquí podemos tal cosa. Y eso es lo que nos ayuda mucho como a dirigir nuestro trabajo. Pero ese es uno que yo identifico. Y el otro, que igual la chiquilla lo decía muy bien, ¿verdad? Es mucho de adaptar lo que hacemos de acuerdo al contexto y la cultura en la que nos ubicamos, ¿verdad? Porque no es una cuestión de llegar a imponer, sino a partir de lo que ya es propio de esa región en particular, cómo adaptamos nuestro quehacer y cómo adaptamos nuestras estrategias para satisfacer las necesidades en particular o específico de ese grupo con el que estamos abordando, ¿verdad? Que eso también es otro reto que nos encontramos. Claro, porque somos un país pequeñito, pero claro, aunque no lo creamos, diverso, tenemos mucha diversidad diverso, cultural sí, y de ahí. También ustedes llegaron a un lugar donde hay costa y todo, entonces también tiene otras formas de vivir cotidianas. Y es todo un reto por lo mismo, porque entonces nos vamos a encontrar con tradiciones alimentarias distintas, con ingredientes diferentes, y la idea de nosotros no es pasar por encima de eso, es trabajar junto a eso, con eso, ¿verdad? Entonces eso implica también para nosotros un reto, porque si muchas veces estamos acostumbrados a lo que conocemos como en el área metropolitana, ¿verdad? Eso está muy bien, pero cuando salimos de aquí y ampliamos nuestro trabajo a otros lados, tenemos que tomar primero en consideración, bueno, aquí
cómo se hacen las cosas, qué es lo que se hace, por qué se hace, ¿verdad? Y ahí la importancia también de preguntar, de empaparnos de eso a partir de la gente que sabe y conoce, la gente que está ahí, y a partir de ahí cómo entonces, bueno, qué estrategias podemos hacer ligadas siempre al objetivo que estamos buscando, de brindar calidad o a hacer un abordaje integral, el que nos planteáramos, bueno, cómo hacemos para trabajar alrededor de esto o en conjunto con esto y no sobre esto. Claro. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, bueno, yo coincido con Emanuel y siento también que algo muy importante, porque desde el preano trabajamos mucho con población adulta mayor, entonces siento que la parte también de derribar estos mitos con la población es muy importante. Yo desde que era estudiante también siempre trabajé mucho con profe Patricia en todo el tema de la vejez y la población mayor. Y es interesante ver cómo las personas, la sociedad en general, cuando uno comenta que uno trabaja y hace proyectos de este tipo, pero la persona mayor se mueve, pero no está muy enferma. ¿Verdad? Entonces como que de verdad hay muchos mitos alrededor de todo esto, y que para qué enseñar nutrición a una persona mayor, si ya más bien que coma lo que quiera, ¿verdad? Hay muchos comentarios que a uno le impactan, pero que sí son muy comunes. Entonces yo siento que desde el preano, con todos los proyectos que hemos realizado, que se han hecho, hemos ido tratando de derribar cada uno de estos mitos, pero aún falta bastante trabajo de recorrer, visibilizarlo aún más, ¿verdad? Que por ejemplo se vea esto, bueno, en esa actividad de cierre, habían señores de diferentes edades, pero habían muchas que eran mayores de 80 años y ahí estaban bailando, coreografías completas, bueno, todo el tema de la escritura, de la poesía. Entonces, este tipo de proyectos que impulsen, ojalá, a realizar más proyectos y que la sociedad en sí derriba estos mitos, porque al final también somos una sociedad que vamos para mayores, ¿verdad? Que se espera que seamos, pues, que aumente la cantidad de personas adultas mayores, y el trabajar desde este punto de vista, que ojalá, pues la idea es alcanzar un envejecimiento activo y saludable. Exacto. Entonces, ¿Y Natalia? Cuéntanos. Yo, de hecho, estaba pensando en lo que dijo profe Manuel sobre el adaptarnos, ¿verdad? A veces nos da miedo como profesionales incomodarnos un poco y salir de nuestra zona de confort. O sea, como que es muy fácil poder decir como así, esto es lo que tengo, esto es lo que sé y esto es lo que voy a aplicar, ¿verdad? Pero como hablábamos, no es real. Entonces, como tener esa capacidad de adaptarnos a las necesidades de la población con la que estamos trabajando y poder también ser como esos espacios seguros. Creo que eso también es un reto muy importante, poder ser un espacio seguro, porque trabajamos con personas y eso siempre hay que recordarlo, ¿verdad? Entonces, sí. ¿No? Y bueno, ustedes tienen un papel importante desde la parte universitaria, desde la comunidad estudiantil, teniendo protagonismo en esto. Creo que son, ¿verdad?, el pilar de que todos estos proyectos se desarrollen de una forma más, como más fluida. Y bueno, realmente agradecerles que hayan venido y que nos hayan contado todo esto. Creo que podríamos seguir hablando, porque creo que tiene muchísimo, mucho de... Exacto, pero más bien muchísimas gracias, y bueno, vamos a estar ahí al tanto de lo que el proyecto está haciendo. Y pues esto fue el segundo episodio del Más Facultad. Gracias a ustedes, muy Gracias agradecidos por el tenernos espacio aquí. también para conversar un ratito. No, un placer. Más Facultad de Medicina, el video podcast.